Conozca la Biblia a través de sus personajes. Bendiciones, bienvenidos a una edición más de este programa. Hoy vamos a estar hablando sobre la vida del apóstol Andrés. Andrés, un hombre que Dios llamó para hacer la diferencia en sus tiempos, un pescador de hombres, le diríamos en la palabra. Pero vayamos a la Biblia. En la Biblia habla en el versículo 18 del capítulo 4 al versículo 20 de Mateo, nos dice la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en mí y os haré pescadores de hombres. Mire lo que les dijo Jesús a estos hermanos. Venid en pos de mí. ¿Quién era este hombre? Él fue uno de los 12 apóstoles, como encontramos en la lista de Mateo capítulo 10. Ahí nosotros encontramos la lista de los 12 apóstoles, también en otras partes. Era hermano de Simón. Nosotros sabemos que fue, y aquí la Biblia lo describe, nació como Pedro en Betsaida, viviendo con su familia en Capernaum. En Marcos 1:29 lo encontramos. Y una de las informaciones o de los datos que me llama la atención a mí es que fue uno de los primeros en seguir a Jesús a consecuencia del testimonio de Juan el Bautista. Él fue un discípulo de Juan el Bautista y después se convirtió en un discípulo de Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo este hombre, Dios lo llamó y pasó de servirle a Juan el Bautista a servirle a Jesús. La Biblia nos dice cómo Él lo llamó, cómo Dios trajo a este hombre a sus pies. Y me llama la atención esto, porque es algo que podemos aprender grandemente de este hombre y de la palabra de Dios aquí, de que Él, en primer lugar, sabía quién era Jesús. Porque cuando Él viene y en la palabra le dice, en uno de los versículos, y le dice en el versículo 1:40, San Juan capítulo 1, versículo 40, dice la Biblia, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Sabe que una de las cosas que yo aprendo aquí de la vida de este hombre es que él tenía conocimiento de quién era Jesús? O sea, en otras palabras, sabía las Escrituras. Le dijo, es el Mesías. ¿Cómo él logró discernir que Jesucristo era el Mesías? El Mesías es el que ha de venir, el que venía por el pueblo de Israel a rescatarlo, a redimirlo, y él tenía ese conocimiento en las Escrituras definitivamente. Sabía identificar, y esto es bien importante en nosotros como líderes y nosotros como hermanos, que nosotros sepamos identificar a través de la palabra a nuestros hermanos, a nuestros líderes, y también a través del Espíritu Santo, que hoy en día tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir y a entender. Otra de las características que tenía este hombre es que era un discípulo, o sea, un seguidor, una persona que estaba dispuesta a darlo todo por el servicio al Señor. Él era un discípulo, un aprendiz, es lo que quiere decir ser discípulo. Lo encontramos con Juan el Bautista. Entonces él se dio cuenta que tenía que servir. O sea, él estaba sirviendo a Juan el Bautista en primer lugar, aprendió a servirlo y después, cuando encuentra a Jesús, dijo, vamos a seguir a este hombre. Y Juan el Bautista también vino a prepararle el camino a Jesús. Entonces en algún momento le dio las características de este hombre
le dio las características de este hombre y le enseñó quién era prácticamente Jesús. Nosotros aquí lo encontramos definitivamente que él enseñó quién era Jesús. Él le dijo quién era Jesús para él. Y cuando él enseñó esto, prácticamente este hombre ya podía identificarlo. Y de último, la palabra de Dios nos dice que fue un pescador de hombres. O sea, Jesucristo, su propósito de él era que él se convirtiera en una persona que pudiera ganar a otros. Y déjame decirte que Andrés tenía esa habilidad, porque hay personas que son muy fáciles para evangelizar, tienen esa habilidad, tienen ese carisma para poder hablarle a otros. Y Andrés era uno de ellos que tenía ese carisma para poder hablarle de otros a Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque con facilidad fue a traer a su hermano y cuando lo trajo le dijo quién era. O sea, Jesucristo los estaba sacando de un oficio porque ellos sabían cómo pescar. Un pescador, recordemos que sabe a qué horas es el mejor tiempo para poder ir y traer un pez. Un pescador sabe a qué horas es el mejor tiempo para levantar a alguien. Y prácticamente esto era lo que estaba sucediendo con este hombre, que Jesucristo les dijo, bueno, yo sé que ustedes conocen su oficio, en otras palabras, ustedes saben lo que están haciendo, pero yo quiero que ustedes se conviertan en personas que le hablen a otros a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús vio la capacidad que había en ellos. Vio que ellos podrían convertir lo que ellos ya tenían. Y esto es un principio bien importante. Muchos de nosotros ya tenemos un principio en nuestras vidas. Dios ya depositó en nosotros lo que va a utilizar para que nosotros podamos convertirnos como Andrés en esos pescadores de hombres, en esas personas que podamos ganar a otros para Cristo. Entonces en Andrés y en Simón ya estaba la habilidad, ya estaba la forma de hacerlo. Ellos sabían cómo hacerlo, pero Jesús los tuvo que llamar para poder capacitarlos. Y eso es lo que Jesús está haciendo a través de todo este tiempo contigo. Probablemente tú dirás, bueno, a mí me está sucediendo esta situación o aquella situación, o yo estoy pasando por esto, o me ha ido de esta forma. Todo lo que venga a tu vida, yo quiero dejarte esto, tiene un propósito. Dios está capacitándote para algo más. Dios está preparándote para algo más. Dios va a hacer de ti y de cada una de las personas que me están viendo un pescador, una pescadora de hombres para su reino. O sea, en otras palabras, te va a convertir en un hombre, una mujer de Dios que pueda ganar a otros a Jesús. Una de las mayores lecciones que yo aprendo de este hombre es de que él estaba apasionado porque otros conocieran a Jesús. Esta es la mayor lección que yo puedo aprender de Andrés. Él estaba apasionado porque otras personas pudieran saber quién era él. Y como él sabía quién era él los trajo a Jesús. Y yo quiero dejarte esta palabra. Si tú sabes quién es Jesús para ti, si tú has tenido una experiencia con Dios, si Dios te ha transformado, Dios te ha cambiado, Dios ha hecho cosas poderosas contigo, ¿por qué no traer a otros a los pies de Cristo y convertirlos en discípulos? Traer a otros que puedan venir donde el maestro y ser capacitados. O en otras palabras, traer a otros a tu congregación en el lugar donde Dios te ha puesto, ayudarlos a que ellos se capaciten y que puedan crecer en el Evangelio hasta llegar a ser pescadores de hombres. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y nos vemos en la próxima edición de este programa. Tu hermano y amigo, Eric Valencia. Bendiciones. Gracias por ser parte de este programa. Síguenos en nuestras redes sociales como Eric Valencia o Tiempo de Visitación. Que el Espíritu Santo te empodere y te lleve a su propósito.